Aleluya, hermanos. Innegablemente, Jesús es el Rey. Así le titulé al mensaje de hoy. Innegablemente, Jesús es el Rey. Y cuando estaba leyendo el texto de hoy, pensaba en un juicio y el dilema que hay cuando en un juicio no hay testigos. ¿Qué pasa cuando en un juicio no hay testigos? Bueno, cuando un juicio no hay testigos, lo mínimo que puede pasar es que ese juicio no tiene gran valor, no tiene fiabilidad en lo que está pasando. Hay problemas quizás de corrupción, de injusticia, falta de evidencia, violación de la legislación y un grupo de cosas que pueden pasar cuando no hay testigos, porque se necesitan testigos para validar y probar que lo que se está defendiendo o se está acusando es probado por otras personas, es demostrado, es corroborado por otras personas. En el caso del texto de hoy, vamos a ver que Juan no está haciendo un juicio, pero sí está presentando tres evidencias importantes sobre lo que es Jesús y sobre el valor de Jesús como rey. Él está mostrando, después de lo que pasamos con Lázaro, y veremos que todavía no hemos terminado con Lázaro, pero después de ver toda esta escena maravillosa de la resurrección de Lázaro, entramos a la entrada triunfal y Juan está mostrando los testigos como validando frente al mundo de que Jesús es rey por tres testigos. Y los tres testigos los vamos a ver que son la multitud, la escritura y el testimonio del Lázaro resucitado. Entonces, vamos a leer el texto en el día de hoy. Dice Juan capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Juan 12, del 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Podemos decir por el texto de hoy que Jesús es el rey. Absolutamente Jesús es el rey. Y lo podemos ver en el testimonio de tres personas. Primero la multitud. Lo vamos a ver desde el versículo 12 hasta el versículo 13. En segundo lugar, el testimonio de las escrituras, que están desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Y después vamos a ver el testimonio de Lázaro el resucitado en el versículo 17 en adelante, hasta el versículo 19. Son suficientes las razones para proclamar a Jesucristo como rey. Y esto es evidente por el texto. La gente clamó a Cristo como rey. Y este es el primer testimonio. El testimonio de la multitud. Dicen los versículos 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Recuerdan cómo empezaba el mensaje de la semana pasada en el versículo 1? Estaban a 6 días antes de la Pascua. Ahora pasó un día, estaban más cerca de la Pascua. ¿Y qué implica esto en este contexto? Que las ansias de libertad estaban a flor de piel. Recordemos que la fiesta de la Pascua era la fiesta de mayor concentración de judíos en Israel. Se estima que en Israel había en ese momento entre 20,000 o 55,000 personas aproximadamente que vivían en Jerusalén. En el momento de la Pascua, como era obligatorio que todos los hombres
fueran a Jerusalén, habían aproximadamente, como mínimo, 150,000 personas. Vamos a suponer que hay diferencias, pero pensemos entre 150,000, 300,000. Hay personas que exageran ese número también. Era una gran multitud, era una multitud y una gran concentración que tenía a flor de piel un pensamiento, y era el pensamiento de la Pascua, el pensamiento que recordaba la Pascua, recordaba la libertad de Egipto. El pueblo había sido liberado y cada vez que celebraban la Pascua, independientemente de que presentaron sacrificios, ellos estaban recordando el suceso de que aquella vez cuando Dios le dio la libertad de Egipto y pintaron los dinteles de sus casas con la sangre del cordero, fueron librados de la ira de Dios y del ángel de la muerte, quien mató a los primogénitos de Israel. Debemos resaltar quién es el centro de atención en esta fiesta. Y la misma multitud está clamando a uno. Dice el texto que grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas, salieron a recibirle, le llamaron Hosana y bendito. O sea, Jesús es el centro de atención de esta gente que estaba aquí. Y la atención era distinguida porque tomaron ramas de palmera. Y esto es importante, hermanos, porque el hecho de que estas personas tomaran ramas de palmeras y salieran a recibir a Jesús, estaban dando un énfasis, estaban dando un sentido de regocijo, de triunfo, de victoria. No era la primera vez que un guerrero o un valiente libertador entraba por Jerusalén y las personas le hacían este tipo de reverencia. Los textos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son apócrifos, registran que en un momento determinado Simón el Macabeo y Judas el Macabeo entraron por la ciudad y las personas le batieron palmas, hicieron cánticos y dieron honor porque ellos habían derrotado a sus enemigos. Entonces, el simple hecho de que estas personas batieran las palmas y le dieran honor a Jesús entrando, estaban diciendo de que era un victorioso como aquellos victoriosos que les habían liberado en el pasado. Ellos tenían ansias por la libertad. Ellos tenían un deseo por la libertad. Y esto lo que significaba es que todo iba a ser mejor. Todo iba a mejorar con la entrada de este rey, porque ellos esperaban, sin duda alguna, que Jesús les ayudara, que Jesús les liberara, porque así se ve en la palabra Hosanna. Y lo que significa la palabra Hosanna es un clamor de auxilio, es un clamor de salvación, pero está en modo imperativo, porque ellos querían que fuera una orden, que fuera ahora. Es como decir, Jesús, sálvanos, sálvanos ahora, en este momento. Pero al mismo tiempo este clamor era un clamor de esperanza, porque ellos tenían confianza en que a este al que le estaban clamando y al que le estaban pidiendo ayuda para el momento, era el que les podía liberar. Entonces la multitud está persuadida a creer que ese libertador esperado es Jesús. Es una súplica de urgencia, dando el sentido esperanzador. Y esto nos lleva a dos conclusiones importantes. Primero, que ellos estaban desesperados por auxilio. Y segundo, que vieron la esperanza en Jesús. Así que este sentido y esta necesidad que tenía esta gente les llevó a ver a Jesús como el centro de su atención, pero a llevarlos como el centro de su atención, como alguien que les puede liberar. Ellos le dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es una invocación mesiánica que es expresada en el Salmo 118. Para un conocedor del Antiguo Testamento, oír esta frase o decir esta frase implicaba que a la persona que le estaban diciendo esto era al Mesías, o aquellos creían que era el Mesías. Y aunque el Evangelio de Marcos, que cuenta este suceso, lo cuenta mostrando a un Jesús, a un rey davídico, Juan en este texto específicamente está mostrando a Jesús como la esperanza espiritual para ellos. Él está presente y esa es la esperanza que está mostrando Juan al ver el clamor de la multitud. Juan está diciendo, esta es la esperanza espiritual para el pueblo de Dios. Sin embargo, no podemos descartar de que muchos de los que estaban clamando a Jesús estaban equivocados en sus pensamientos.
porque ellos esperaban un libertador de Roma. Muchos de ellos esperaban que ese libertador se levantara con una espada y destruyera el imperio romano. Pero Jesús venía de otra manera y lo veremos unos versículos después. Entonces, ¿cuánto de lo que creía la multitud pudiera testificar de que Jesús es el rey Mesías? Yo creo que mucho. Primero, porque él era la imagen que les recordaba la libertad de la esclavitud. Segundo, porque él era el centro de atención ante la conmemoración de la Pascua. Tercero, porque él cumplía las altas expectativas de regocijo y victoria ante sus enemigos. Cuarto, porque él era la esperanza a las súplicas desesperadas por la salvación y la ayuda. Y quinto, porque él era el mismo rey Mesías que daba esperanza espiritual y estaba presente entre ellos. Entonces, no hay duda de que esta multitud, teniendo aún quizás un pensamiento un poco distorsionado y pensando de que este libertador les iba a liberar con la espada, ellos sí sabían y entendían y creían y testificaban que a ese que le estaban batiendo las palmas era el rey esperado. Ese es el testimonio de la multitud. Pero también hay un testimonio y es el testimonio de la escritura. Y lo vemos a partir del versículo 14. Y dicen los versículos 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Nos encontramos aquí con una cita de la escritura del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Y nos es necesario leer lo que dice Zacarías en el capítulo 9, verso 9, porque si entendemos lo que la escritura decía del Mesías, entenderemos el carácter y las intenciones del Mesías al que debemos adorar como rey. Porque dice Zacarías capítulo 9, verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por el texto de Zacarías, podemos descartar que este rey viene con espada a destruir a sus enemigos. Porque el texto de Zacarías está asumiendo un rol diferente en este Mesías y Rey. Aquí estamos viendo por las palabras de Zacarías. Primero, el contexto de ese capítulo de Zacarías es un contexto de juicio contra las naciones, un contexto de juicio contra los enemigos de Dios. Y está mostrando a este Mesías venidero, a este Rey venidero, como el que protege a la nación santa, como el que extiende su territorio, no solo a la nación, sino a aquellos que vendrán a él. Miren qué importante esto. Y aquí está hablando de un rey elegido para Sión, prometido. Y es prometido no solo por Zacarías, sino por todos los profetas del Antiguo Testamento. Hablaban de él, gritaban de él, lo mostraban en todas sus palabras, en sus páginas, en sus verdades, en sus ilustraciones, lo mostraban por profecía, lo mostraban por tipos. Este es el rey elegido, hermanos. Es un rey justo, porque no solo es de carácter justo, sino también que ejerce un gobierno de justicia. Y estar bajo su dominio es vivir bajo un dominio de paz, de justicia, un dominio en el cual nosotros sabemos que será retribuido a cada cual lo que le debe dar. Qué victoria la de este rey. Qué confianza podemos tener en este rey prometido, porque es un rey salvador. Está dotado de salvación. Toda la salvación pertenece a él. Y él recibirá de Dios toda la ayuda necesaria para cumplir su mandamiento de salvar a su pueblo. Entonces tenemos la confianza por la multitud de que su testimonio es real y estaban convencidos de que eres rey. Pero ahora estamos viendo por la escritura que este texto explicado en el Antiguo Testamento es un texto que está enmarcando el poder salvador, el poder justo, pero también el poder humilde de nuestro rey. Porque él es un rey humilde. ¿Y cómo se presenta el rey? ¿Montado en un caballo? No, montado en un asno pequeño, un asnillo.
¿Y esto qué implica, hermano? Esto implica que es un rey pacífico. Y esto implica un estado de humillación, un estado de miseria y un estado de sufrimiento. Llevándonos a la conclusión que la victoria de este rey está en su humillación, en su sufrimiento y en su miseria. Entonces podemos detenernos aquí y pensar que aunque la multitud estuviese equivocado, la escritura sí está enmarcando el carácter de este rey humilde, este rey justo, este rey salvador, este rey prometido. Y lo curioso de esto es que los discípulos no entendieron, ellos no entendieron en ese momento, porque dice el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Debemos puntualizar esto. Aunque para nosotros la revelación está completa y nosotros la tenemos en su totalidad, los discípulos en ese momento no la tenían completa. ¿Y por qué les digo esto? Porque era necesario que los judíos transitaran un poco más de tiempo. Esos discípulos que vieron a Jesús caminar no lo habían visto todavía morir, no lo habían visto todavía resucitar, no lo habían visto todavía ascender a los cielos. Y para poder tener una comprensión completa de quién es Jesús, tenemos que entenderlo en la totalidad de su verdad. Y los discípulos no entendían, no habían aclarado todavía sus dudas, pero dice el texto que después, al principio, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron. Pero ¿sabes qué? También era necesario, no solo que Jesús muriera, resucitara y ascendiera, sino también que el Espíritu fuera derramado sobre la iglesia y sobre sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es quien le iba a clarificar todas esas dudas. Y si tenemos duda con esto, vayamos un momento a Juan, capítulo 16, del verso 12 al 15. El mismo Jesús lo dice con sus palabras. En Juan capítulo 16, verso del 12 al 15, dice, Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Dios. Y en el plan de la redención se necesita que el hombre, movido por el Espíritu, pueda entender esas verdades. Y lo que está haciendo el Espíritu en un momento posterior es aclarar, es clarificar ese plan de redención en la vida de los discípulos. Por eso ellos después entienden cuando Jesús es glorificado. Entienden todo lo que decía las Escrituras, al punto de que los que dudaban en este momento, cuando nosotros leemos las cartas, leemos el libro de Hechos, vemos que sus declaraciones son mesiánicas totalmente. Vemos cómo ellos interpretan el Antiguo Testamento a la luz de las profecías mesiánicas. Ellos están viendo a Jesús en la Biblia completa. Fíjense que Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 29 al 36, él está interpretando una profecía que muestra a Jesús como el rey. Dice Pedro en el versículo 29 del capítulo 2 de Hechos, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí estamos viendo a Pedro interpretando el oficio mesiánico de Cristo. Estamos viendo a Pedro cómo interpreta que las profecías hablan de Cristo. El Nuevo Testamento es una respuesta a las más de 300 profecías sobre el Mesías. Qué maravilloso es poder leer la Biblia, poder leer la Escritura con el lente de que la Escritura habla de Cristo. Está diciendo que ese rey está ahí. El mismo Cristo, cuando se le aparece a los que iban camino a Maús y los corrige, los reprende, usa palabras fuertes porque les dice: oh insensatos y tardos de corazón, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Jesús le dice a ellos: no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Jesús es el centro de atención. Y no solamente la multitud está declarando que Jesús es el rey. La escritura demuestra que Jesús es el rey esperado. Y si las escrituras que no mienten, que son totalmente ciertas, dicen que Jesús es el rey, ¿qué debemos hacer nosotros ante este rey? Creo que debemos buscarle profundamente, sin descanso, en cada una de las palabras de las escrituras. Ahí Él está. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de profundizar en esto, conocer verdaderamente quién es Él, qué es lo que nos enseñó en su palabra, pasar de un estado de ignorancia, como muchos de esa gente que lo miraba, a un estado de conocimiento pleno, un estado de conocimiento profundo. ¿Y saben qué Dios nos dio para esto? Los medios de gracia. Y ahorita estábamos hablando de ese tema importante, cómo Jesús es mostrado en la predicación, en la lectura de la palabra, cómo Jesús en medio de la oración está presente porque lo hacemos en su nombre, cómo Jesús es mostrado en el bautismo, en la cena, aún en la disciplina de la iglesia. Jesús está presente y constantemente. Por eso es importante estar en una iglesia, porque constantemente se nos está recordando a Cristo de una manera o de otra. Ese rey está entre nosotros y debe ser adorado, debe ser temido, debe ser engrandecido, porque es el mismo rey que estaba entrando en Jerusalén en ese momento. Y la gente dio testimonio de esto. La escritura da testimonio de esto. Pero también hay otro testimonio. Y es la resurrección de Lázaro, porque Lázaro recientemente había resucitado. Y dicen los versículos 17 y 18. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Miren qué importante la señal de Lázaro, que mueve a la gente a creer en Jesús y a venir a clamarle como rey y a bendecirle como rey, porque resucitó a Lázaro. Y esto es lo que está mostrando, es el poder omnipotente de Jesús. Jesús como rey tiene todo poder. Indiscutiblemente la resurrección de Lázaro fue algo trascendental en el pensamiento de esa gente. Unos oyeron a Jesús y lo vieron en el momento que resucitó a Lázaro. Otros fueron, otros recibieron la transmisión de aquellos que vieron el testimonio directamente. Pero en fin, tanto los que vieron como los que escucharon, como a donde llegaron las noticias que Jesús había resucitado a Lázaro, era una noticia sumamente importante y sumamente trascendental. Es como ahora nosotros hablemos de la bomba nuclear que tiraron en Japón después de 50 y pico de años, 60 y pico de años, no recuerdo, fue en el 45, creo. ¿Cuántos años han pasado? O recordamos cuando el hombre llegó a la luna, algo que una vez en la vida pasa y uno dice, ¿qué pasó? Así mismo era para ellos. Así mismo era para ellos, hermano. Era algo tan trascendental, algo tan novedoso, algo tan asombroso que decir que Jesús resucitó a Lázaro movía a cualquiera a decir que ese era el rey. Esta fue una noticia maravillosa. Imaginémonos esta multitud que está eufórica y con ansias de libertad.
que está bajo un gobierno opresor, que está en una fiesta que conmemora la libertad y que está mostrándose ante aquel que viene, que resucitó a Lázaro. ¿Qué pasaría por el pensamiento de esa gente? Este es el rey que nos va a liberar, no hay duda alguna. Y el evangelio está mostrando este carácter de la gente, está dando testimonio para que la gente de afuera, los que están fuera, puedan ver que ese Jesús del que hablaron las escrituras, que ese Jesús el que cuenta la multitud, que ese Jesús el que resucitó a Lázaro es el rey esperado. Y no solo la gente percibe esto, también lo perciben los enemigos. Los enemigos, esos enemigos perciben que Jesús es rey. Dice el versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Y por qué los fariseos decían esto? Porque los fariseos querían tapar todo vestigio del milagro de Lázaro, porque la señal de Lázaro iba a despertar fe en la gente, iba a cambiar la atención de la gente y les iba a llevar a creer en Jesús. Cuando nosotros vamos al capítulo 11, que lo predicamos hace semanas atrás, en el versículo 47 y 48 expresa las motivaciones de los fariseos y las conclusiones de estos fariseos y los principales sacerdotes. Dice el texto, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestras motivaciones y nuestra nación. Porque tenía en mi mente la palabra motivaciones, porque en el fondo sus motivaciones no era tanto el celo por el templo, no era tanto el celo por la nación, era el celo por perder lo que ellos significaban para ese pueblo. Y Jesús les quitó el protagonismo a resucitar a Lázaro. ¿Quién puede resucitar un muerto? Y si algo tienen los enemigos de la verdad, es que cuando no pueden negarla, cuando no pueden obstaculizarla, lo que hacen es atacar y silenciar a las personas que usan la verdad. Usan toda fuente de manipulación, porque lo que quieren es quitar todo vestigio. Y la gran preocupación de estos fariseos es esta, perder su influencia. Lázaro ha resucitado y no hay duda de esto. Y esto le seguirá dando en el martillo, con un martillo en su conciencia, ahí todo el tiempo de su vida, tanto los principales sacerdotes como los fariseos. Pero nadie puede negar lo innegable. Por eso nosotros tendríamos que llegar a una conclusión de que Jesús es rey. Y esto es lo que está demostrando el texto en el día de hoy. Jesús es rey. Y lo podemos ver por el testimonio de una multitud que está eufórica y que viene a recibir a Jesús. Lo podemos ver también por el testimonio de la Escritura que anuncia ese momento anticipadamente. Y lo podemos ver también por el testimonio de la resurrección de Lázaro como un ejemplo de la omnipotencia de Jesús. Y esto es expresado en la reacción de tanto la gente que viene a él como los enemigos que le están atacando. Estas tres evidencias dan razones innegables de que Jesús es el rey. Pero te hago una pregunta en este momento. ¿Cuánto de lo que ellos entendían ese día es toda la verdad de que Jesús es el rey? Yo llego a dos conclusiones importantes cuando leo este texto. La primera es que los tres ejemplos sí testifican de la realidad de que Jesús es el rey. Fue aclamado por la gente como un rey. Fue anunciado por las escrituras como un rey. Y fue manifestado en su omnipotencia como un rey. Pero los tres ejemplos, aunque son verdaderos, no concluyen en todo lo que significa que Jesús sea el rey. Así que si nos vamos de este lugar con esta verdad hasta este momento, nos iríamos con un solo pie. Porque debemos entender por la suma de la escritura qué es lo que significa realmente que Jesús sea un rey o cuánto implica esto en la vida de nosotros los creyentes. Y para esto me fue muy útil resumir todo lo que la teología dice de Jesús como rey en dos catecismos históricos. El primero es el Catecismo Bautista de 1695. Él resume de una manera muy compactada todo lo que la Escritura demuestra de Jesús como rey.
El Catecismo Bautista de 1695, en la pregunta 29, él pregunta, ¿cómo ejerce Cristo el oficio de rey? Y él responde, Cristo ejerce el oficio de rey al someternos a él, al gobernarnos y defendernos y al restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros. Aquí el catecismo nos está enmarcando el poder regio de Cristo, quien somete al hombre con el poder de su muerte, con el poder de su autoridad y con esa omnipotencia exhibida en lo que hizo con Lázaro, quien le gobierna, quien le defiende, quien le defiende y quien restringe y conquista a los enemigos. ¿Y cuáles son estos enemigos? Satanás, la muerte, el pecado. Pero el catecismo de Hércules Collins complementa esta verdad. Y el catecismo de Hércules Collins, en la pregunta 30, responde las siguientes palabras. Y dice, Cristo ejerce su oficio de rey al gobernarnos por medio de su palabra y su espíritu y defiende y preserva esa salvación que ha comprado para nosotros. En resumen, el oficio de Cristo como rey es exhibido en todo su poder y autoridad para derrotar nuestros enemigos y llevarnos a una salvación que no será borrada, que no será rota, que no será quebrantada y que tendrá plena seguridad en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque por medio de su palabra, por medio de su espíritu, Él nos sostiene y nos hace permanecer. Y aquí estamos nosotros cimentados en el poder de este rey. Y es que es un rey que gobierna sobre todos, que los ha vencido a todos, que nadie se puede parar frente a él. Y lo hizo por medio de una muerte cruel. Lo que otros pensaron, ahora este rey lo está demostrando. Pero en aquel momento muchos no lo creían. Jesucristo es nuestro rey. Y esto nos ha hecho ser miembros de él por medio de la fe. Esto nos ha hecho ser participantes de su unción. Y esto nos lleva a nosotros como creyentes a tomar decisiones. Porque no solamente contemplaremos este reinado y lo alabaremos con nuestra boca, no, actuaremos en base a lo que él hizo. Y este es nuestro rey y nos ha demostrado suficientes razones para hacerlo. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Porque lo mínimo que podemos hacer como creyentes es luchar, batallar, combatir contra Satanás, el mundo y la carne, con una libre conciencia, con una buena conciencia, como nos enseña la Escritura. Tenemos un combate constantemente y ya nuestro rey venció a nuestro enemigo. Pero nosotros estamos en su ejército y nos toca no ser aliados de Satanás, el mundo y la carne, sino ser sus enemigos. Esto nos lleva a gozarnos en un reino que es eterno y a vivir con ese gozo y pensar que la ciudadanía eterna es la más importante, esa ciudadanía celestial. Esto nos lleva a servir en medio de la iglesia, porque la iglesia es su pueblo, es su cuerpo. Esto nos lleva a no descuidarnos en nada, no descuidar sus mandamientos, no descuidar su palabra, no descuidar todo lo que nos ha instruido en su palabra, porque Él es nuestro rey. Y esto nos lleva a ser proclamadores de su verdad, porque si le amamos, le creemos, estamos convencidos de lo que significa ese rey para nosotros, nosotros a todo el mundo le tendremos que decir que es ese rey. Y saben que es paradójico y asombroso al mismo tiempo. Que cuando los enemigos de nuestro rey lo ironizaron y pensaron en crucificarle, pusieron arriba de él. ¿Cuál fue el cartelito que pusieron arriba de Jesús? Este es el rey de los judíos. Y cuando los enemigos pensaron irónicamente y malvadamente exhibir ese nombre, ese es su rey, delante de todos, en cualquier lengua conocida en ese momento ahí. ¿Cuántas lenguas tenía? Todo el mundo podía leer. Ese es el rey de los judíos crucificado. Cuando ellos pensaron y lo avergonzaron,
Ellos lo que no sabían es que el poder de su vergüenza es el poder de nuestra victoria, hermano. Y qué bendición que nuestro rey humilde fue a la cruz, fue un sufrimiento mayor que nosotros, un sufrimiento mayor que el que nosotros deberíamos pasar. Y Él sufrió nuestra pena, Él sufrió nuestro dolor, Él sufrió nuestra vergüenza, Él sufrió nuestros látigos, Él sufrió el escarnio del mundo por amor a nosotros. Ese es nuestro rey. Ahí está el poder de su victoria. Pero nuestro rey no terminó en la cruz. Porque nuestro rey es glorificado sobre todo nombre. Y toda rodilla y toda lengua confesarán que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Apocalipsis 17, verso 14, y con esto quiero terminar, da el testimonio del poder eterno de nuestro Rey. Apocalipsis 17, versículo 14, dice estas palabras. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Jesús